Hola, bienvenidas a un podcast más de Sonder. Qué alegría tenerte por acá. Ahora tenemos como invitada a una experta en comunicación social y en estrategias de comunicación. Ella es conferencista, es una mujer empoderada que desde que tú le escuchas hablar, tú dices, wow, o sea, te enamora con todo lo que dice. Tiene una conferencia que a mí me encanta, que me invitó personalmente a presenciarla y me fascinó. Se llama Háblate Bien, Háblate Bonito. Y hoy vamos a conversar de lo poderoso que es la comunicación en nuestras vidas. Porque, no importa que tú seas abogada, que seas arquitecta, que seas creadora de contenido, no importa el rol que lleves, si eres mamá, si no eres mamá, si eres hijas, todos tenemos un rol específico en cómo comunicamos y en la manera que hablamos, y eso es muy importante, así que quédate con nosotros. Bienvenida, Ade Terán, ¿cómo estás? Ay, estoy súper feliz, Marta, muchísimas gracias por esta invitación. Yo digo que esto forma parte de la casa virtual de cada una de nuestras marcas y de cada uno de nuestros proyectos, nuestros canales de comunicación con nuestra audiencia. Así que muchísimas gracias por recibirme aquí en tu casa virtual para compartir contenido de calidad con tu audiencia. Sí, eso es demasiado lindo, poder crear contenidos. Yo siempre les digo a todas las colaboradoras de Así Soy Mujer, les digo, es que saben que todas somos creadoras de contenido. Hasta cuando estamos hablando con un amigo, ¿qué estás haciendo? Creando contenido, estamos comunicando. Y qué importante es saber esto. Y hay algo que tú haces mucho foco, que es en qué te estás nutriendo para comunicar. Cuéntanos esto, qué tan importante es la comunicación en nuestro día a día. Es súper importante la comunicación para todo, porque como bien tú lo dices, forma parte de nuestra cotidianidad. En nuestra casa, en nuestras relaciones interpersonales, de pareja, de familia, con amistades y a nivel laboral, evidentemente. Pero lo principal es cómo nos estamos comunicando con nosotros y cómo nos hablamos a nosotros. ¿Cómo es ese diálogo interno? Porque adivina, si este diálogo interno que yo tengo, pues no es un diálogo positivo, de reafirmación, adivina, yo no voy a proyectar algo bien cuando yo me voy a comunicar con mi entorno, bien sea a nivel personal o a nivel profesional. Eso para mí es sumamente importante. ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Cuál es mi diálogo interno? Y más porque algunas veces, no siempre, recibimos refuerzos negativos. Lo que yo he llamado dentro de la conferencia un diálogo de desvalorización, ¿ok? Que es ese refuerzo negativo que algunas veces tenemos, porque ninguno se escapa de tenerlo alguna vez en la vida, de alguien que te dice no eres capaz o lo estás haciendo mal, pero no te lo dice de forma positiva o de forma nutritiva. Entonces, como comunicar también es escuchar, no solamente hablar o cómo me muevo o cómo me visto, porque además todo comunica, sino también lo que escucho, como tú dices, que cómo me nutro. Entonces, si ya yo sé que esto es un refuerzo negativo, pero yo no estoy segura de mí, yo capaz y me creo este refuerzo negativo. Entonces, siento que lo primordial es cómo me hablo, qué me digo, cómo me lo digo. Y evidentemente sí, puedes consumir, tener cuidado con lo que escucho y con lo que veo. Por ejemplo, pues yo soy comunicadora social de formación académica y bueno, pues también gracias a Dios he podido ejercer mi profesión, que es mi gran pasión. Y mis inicios en la profesión fue el periodismo, ¿ok? Y hoy en día, sonará loco, pero adivinen, yo no consumo noticias. Fue una decisión que yo tomé por salud mental y por cuidar mi energía. Y mucha gente me dice, pero es que mataron a no sé quién. Mira, no lo sé. Pero es que no se puede vivir así. No, claro que sí, yo estoy viva. Entonces sí se puede. ¿Por qué? Porque yo cuido lo que consumo. Porque eso afecta mi energía. Y al afectar mi energía, por supuesto, va a afectar absolutamente todo.
¿ok? Entonces yo decido qué leo. Así como uno decide qué come y qué no come para cuidar su salud, también uno debe tener cuidado con lo que escucha, con lo que lee y con lo que ve. Y más hoy en día que a nivel de redes sociales estamos infoxificados porque, o sea, la información viaja muy rápido y hay de todo. Entonces el algoritmo de las redes sociales te va mostrando lo que tú más vas viendo, ¿ok? Entonces basta con ir a alguna red social. Lo que más te arroja tu red social es lo que tú estás consumiendo. Entonces, ¿qué estás consumiendo? Pregúntate, ¿qué es lo que yo más veo? Donde más me enfoco es lo que más atraigo, ¿ok? Entonces, particularmente, yo empecé a cambiar lo que yo consumía de información, de lectura, y empecé a nutrirme como ser humano. Estoy en proceso de crecimiento como todos, es un proceso de evolución constante, porque en el momento en el que dejas de evolucionar, es porque te extinguiste, ya no existes, ¿sabes? Entonces, es muy importante cuidar eso que lees y eso que ves, porque esa información la vas metiendo aquí y adivina, luego es lo que verbalizas, ¿ok? O la vas metiendo aquí y te va quedando aquí y es lo que vas guardando aquí. Y eso la verdad es positivo, te nutre, te hace sentir bien, te hace sentir feliz, te hace sumarle a la sociedad o a tu entorno. Si la respuesta es no, está bien, no pasa nada. Yo viví en un mundo infoxificado también durante muchísimo tiempo por temas de trabajo o agentes externos o el entorno, lo que fuera. Pero cuando yo me hice consciente y responsable, además, de que dependía de mí, entonces yo tomé acción. Y eso es lo importante, saber que cuando algo no está del todo bien, hacer un stop y tomar acción para corregir, porque vamos, somos seres humanos, no somos seres perfectos, no somos máquinas. Sabes que en la pandemia pasaba mucho que nos decían no vean noticias, y fue algo reciente que nosotros pensamos que pasó hace un montón, pero sucedió y fue muy fuerte enterarse de que tanta gente moría, de que no había una cura, de que todo iba de mal en peor. Entonces estábamos encerrados. Imagínate el panorama, todo lo que nos estaban comunicando, de la forma en que nos comunicaban. No había absolutamente algo que tú dijeras, ¿qué positivo puede ser? O sea, positivo era el día que te decían que habían menos casos, mucha gente sin trabajo, la economía pique. Entonces, en ese tipo de cosas, sí existe la posibilidad de tomar una decisión que tú digas, ok, va a presentar un cambio aquí, porque o sea, tenemos un corazón y un alma y no dudo de que haya mucha bondad en ella, pero la mente juega un papel muy importante. Sí, la verdad es que sí. Y ahora que citas el tema de la pandemia, yo tomé la decisión de no ver noticias. Sabes que en las tardes, particularmente acá en Panamá, en las tardes era que daban como que las cifras diarias. Y tenía muchas amistades fuera de Panamá y me decía, ¿y cómo es la cifra en Panamá? Y yo, no lo sé, pero de ello, no lo sé, estoy ocupada en otra cosa. La pandemia para mí fue bastante retadora, formó parte de las estadísticas de gente que quedó con un diagnóstico de depresión y de ansiedad. Y para mí es muy importante hablar de esto porque además tengo un compromiso con la vida, de informar y educar un poco desde mi experiencia, porque no soy especialista en esta área, sino desde mi experiencia, con el tema de la salud mental, ¿ok? Allí juega un papel muy importante esto que comentabas de cómo nos hablábamos. La mente te juega sucio donde tú te descuidas, por así decirlo, ¿ok? Y el hecho del encierro y de otros factores que tenía alrededor hicieron que pues la depresión y la ansiedad se adueñaran de mí, literalmente. Y la mente me ganó. Debo decir que la mente me ganó, empecé a tener todos estos síntomas,
tan rudos de falta de respiración, de dolor en el cuerpo, de hormigueo en el cuerpo, de taquicardia. Yo pensaba que me iba a morir en algún momento. Servicios, tengo contratado como una red de servicios médicos que van a tu casa. Yo decía que esos señores ya se conocían el camino al apartamento, de veras, ¿ok? Hasta que entendí qué era lo que estaba sucediendo. Empiezo a recibir desde ese año atención psiquiátrica y psicológica, desde la responsabilidad que tengo conmigo, ¿ok? Hoy en día todavía pues tengo este equipo profesional a mi lado, ya estoy cada día mejor, gracias a Dios, ya no consumo medicación, ha sido un proceso muy largo, pero te tengo que decir y quiero compartirte a ti que nos estás viendo, que cuán importante ha sido mi diálogo interno en mi recuperación y la forma en la que yo me comunico. Y además el entorno que tengo, cómo me hablan y cómo se comunican conmigo. Esto ha sido sumamente importante, Marta. ¿Ok? Uno no se da cuenta, pero la palabra tiene un poder que si nos hiciéramos conscientes de ello, cuidaríamos más cómo nos hablamos y cómo le hablamos a la gente de nuestro entorno. Ojo, no soy perfecta, a mí se me va el jet, como dicen algunas amigas por allí. Es decir, si me molesto, evidentemente cuido lo que digo y cómo lo digo, pero hay momentos en los que no. O hay momentos en los que me descubro autosaboteándome y yo digo, hey, ¿es en serio cómo me estoy hablando? Porque obviamente la mente, les repito, es poderosa y nos juega en contra. Muchos los llaman la loca de la casa. Por algo será. Por algo será, ¿no? Y es que es así. Y lo que tú acabas de decir es de quiénes te rodeas, de las personas. Tú tienes el poder de elegir quiénes van a ser tus amigos. Entonces, la importancia de poder rodearte de personas que realmente añadan cosas buenas a tu vida. Si tú sientes que un amigo de verdad es que no te está trayendo nada bueno y que solo te dice cosas o solo te escribe para quejarse, tú puedes tomar acción. Nos cuesta de esto. Sí, claro. Pero ¿qué sucede? Ahí es donde yo digo que, y esto lo aprendí de mi señora madre, no es lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Ok? Y si tú estás viendo que alguien no está en tu misma vibración energética, si tú estás consciente de la tuya, Dios, el universo o en lo que tú decidas creer, sin que tú entres en pugna, te lo quita, porque lo que no vibra homólogamente, es decir, igual, en algún momento se va. Ahora bien, si tú ves que te está haciendo mucho ruido, tu bienestar es tu prioridad. Y tú eres la única responsable o el único responsable. Entonces busca una forma de manera inteligente y de manera responsable, primero para contigo y luego hasta con esa persona, de hacer que salga de tu entorno. Sin pugna, sin pelea, sin discusión, porque eso evidentemente también trae un desgaste. No es beneficioso para nadie. ¿Ok? Aléjate de forma inteligente. A mí me tocó. En algún momento me tocó. ¿Ok? Y por una experiencia de cambios importantes que he tenido en mi vida, yo debo decir que gracias a Dios, yo tengo un círculo maravilloso de gente que me apoya, que cree en mis proyectos, que cree en mí y que están allí para mí en las buenas y en las malas, en las verdes y en las maduras. Y muchos me dicen, es que Ada es bastante fuerte, o incluso una vez alguien me dijo complicada, y yo, es que complicada. Adivina si ese es su, como que su percepción de mí está bien, porque es que nosotros vemos en los demás lo que somos nosotros. Yo estuve así de decirle a esa persona que te estás proyectando en mí, pero yo decidí inteligentemente, como parte de la comunicación, guardar silencio y analizar mi entorno. Yo, bueno, si yo fuera tan complicada, yo no estuviera rodeada de tanta gente de calidad, porque si bien es cierto, mucha gente dice, bueno, no importa la cantidad, sino la calidad. Es verdad, pero yo debo decir que yo tengo cantidad y calidad y me siento una mujer, por supuesto, muy abundante y muy afortunada, ¿ok?
Y estas personas con las que me rodeo, cuando no lo estoy haciendo bien, me dicen, epa, por aquí no, epa, hiciste tal y tal cosa. Y tengo la capacidad desde el amor de escuchar lo que ellos me están diciendo, porque sé que me lo están diciendo también desde el amor y desde el respeto. Y por eso es muy, muy importante cuidar este entorno que tú comentas, ¿ok? Porque al final de cuentas, eso es lo que a ti te va a hacer crecer como ser humano. Y es muy importante, porque el día que tu diálogo interno no sea el mejor, qué bueno que alguien te pueda echar porras y decir, hey, dale, tú eres capaz. Sí, es tan lindo rodearte de personas que te ayudan, te ayudan sin nada a cambio. Y lo que tú decías de que te dijeron complicada, yo creo que a veces las personas no tenemos como que la forma correcta de decir las cosas y podemos llegar, por eso hay que pensar bien lo que vamos a decir, porque no sabemos cómo la otra persona se encuentra en el momento también que decimos las cosas. Yo considero que tú eres una persona, o sea, que te gusta hacer las cosas bien, una persona que dice las cosas directo. Entonces a veces es como que las palabras no confabulan. Yo en un momento fui muy imprudente, creo que cuando tenía como unos, no sé, 22 años, yo decía, Marta, eres muy imprudente, porque todo lo que yo sentía lo decía. Entonces en ese momento fue un momento en mi vida que yo hice un stop y dije, no puede seguir pasando. Tú vas a pensar primero lo que quieres decir y luego lo vas a decir. Y así me fui entrenando poco a poco. Claro. Yo estudié periodismo y comunicaciones también, imagínate, o sea, ay, ¿cómo vas a ser tan imprudente si eres comunicadora y estudiaste esto y te... Oye, pero es que también somos humanos. Claro. Somos humanos, claro. Y realmente todos tenemos nuestras fallas, todos tenemos nuestros bajones, nuestros días buenos. Entonces, también nosotros que somos expertos en algunas áreas, también la pasamos mal. Y quiero que hablemos un poquito sobre esto, porque a veces las redes sociales nos deshumanizan y no nos muestran como tal como somos. Así tal cual. Bueno, de esto que acabas de comentar, quiero rescatar algo muy importante. Cuando hablas de que algunas veces no sabemos qué es lo que puede estar pasando a la otra persona, hay algo sumamente importante al momento de comunicar, de manera asertiva, de manera efectiva, no solo dentro de nuestro diálogo interno, sino también con los otros, y es la empatía, señores. Es algo tan importante que además cambia vidas para bien, tener empatía. Porque yo me puedo poner un chin en tu lugar y puedo ver las cosas desde tu punto de vista y quizás eso me haga comprender qué es lo que está pasando en tu vida. Porque es muy fácil hacer así, o es muy fácil juzgar, o es muy fácil decir, es que es insoportable. Y tú no sabes el infierno que probablemente esté viviendo en casa o en el trabajo. Porque es así. Y enlazando esto al tema de las redes sociales, particularmente quienes hacemos vida en redes sociales por temas de trabajo, nos idealizan, ¿ok? Y me ha sucedido. Recientemente he tenido cambios muy importantes en mi vida en estos últimos años aproximadamente, y mucha gente me decía, pero ¿y te pasó eso a ti? Y yo me veía, sí, claro, pero ¿cómo? Sucediéndome, pero con tantas herramientas. Sí, por supuesto, es que yo soy un ser humano. Entonces, las personas que generamos contenido en redes sociales o que dictamos conferencias o que escribimos, somos seres humanos de carne y hueso, nos enfermamos, nos molestamos, tenemos las mismas emociones que tiene cualquier otro ser humano, ¿ok? Sí, fui diagnosticada, y lo digo responsablemente porque es que hay que normalizar el tema de la salud mental, insisto, ¿ok? Sí, fui diagnosticada con un trastorno mixto de depresión y de ansiedad por estrés postraumático. Y no pasa nada. Sí, o sea, y eso, en efecto, eso me ha hecho cambiar, evolucionar para mejor. Y lo digo porque sí, me pasó a mí, con herramientas. Sí, soy profesional, pero ante todo soy un ser humano y soy una mujer que siente, ¿ok?
que respira, que vive, que tiene días buenos y días malos como todos. Y hago énfasis en esto porque en redes sociales se muestra la vida perfecta normalmente. La foto del viaje, la foto de la comida, pero no se muestra probablemente a alguien llorando. Porque, a ver, yo en esto sí tengo, a veces yo digo, no quiero pecar como de imprudente como dices tú, pero a ver, mientras yo lloraba, yo no me iba a grabar, ni me iba a tomar una foto. Y mucha gente dice, pero no documentaste. Y yo, yo no quería ni siquiera seguir viva, que yo iba a documentar qué. ¿Ok? Porque llegué a estar en una situación y te lo comentaba. Para mí tocar fondo fue uno de los mayores regalos. Y cuando les hablo de tocar fondo a nivel económico, tocar fondo a nivel emocional, a nivel profesional, o sea, de verdad es que toqué fondo. Y gracias a la fe, pues, me he puesto en pie y digo que estoy cada día mejor. Pero en esos momentos yo no iba a grabar algo para una red social. O sea, no me hacía sentido. ¿Ok? Y no me hacía sentido porque era mi momento. Porque sí, yo podré hacer contenido para alguna red, pero yo también tengo mi momento de mi vida personal, de mi espacio conmigo. ¿Ok? No está mal sentirse mal. No está mal experimentar eso. ¿Ok? Tú permítete vivir tu emoción, identifícala y vuelve nuevamente. ¿Cómo me estoy comunicando? Porque evidentemente si yo estoy triste, adivina, no voy a comunicarme con los demás de la mejor forma. Porque la energía, así como dicen que la tristeza se contagia, la alegría también, sí, eso es contagioso. Y por supuesto lo proyectas al momento de hablar. Muchas veces salí en vivos, en entrevistas para radio o cualquier otro canal, y yo salía bien, con mi cara muy reída, porque yo era profesional y porque yo tenía que cumplir y tenía que hacer mi trabajo, pero mi mundo se estaba derrumbando. Y nadie era capaz ni siquiera de imaginar todo aquello que yo estaba viviendo. ¿Ok? Pero vengo de una escuela en la que, yo no sé cuando tú estudiaste periodismo y comunicación social, pero yo vengo de una escuela en la que me decían el show debe continuar. Y de forma muy profesional, yo sabía que yo tenía una responsabilidad con mi audiencia y yo trataba de comunicar de la mejor forma posible. Y luego venía mi diálogo interno. ¿Estás siendo coherente con lo que estás diciendo y haciendo? Porque parte también de una buena comunicación es eso, ser coherente con lo que decimos y lo que hacemos. Y yo no estaba siendo coherente. En ese instante dije, adivina, vas a parar todo. E hice un alto y he dejado de hacer contenido. Ya luego porque entro a mi recuperación, ¿ok? Porque evidentemente, ¿cómo te voy a brindar bienestar si yo ni siquiera estaba bien? ¿Ok? Pero cuando yo decido como que hacer el alto, porque yo no estaba siendo coherente, la gente me dice, ¿y vas a dejar de hacer las redes sociales? Y yo, sí. En este instante, sí, porque yo tengo que ser responsable con mi audiencia. Pero primero tengo que ser responsable conmigo. Y uno cuando comunica, uno debe ser responsable, debe ser empático. Así como para recapitular palabras y puntos muy importantes de lo que hemos hablado de la comunicación. Diálogo interno, responsabilidad y empatía. Cuidar lo que consumimos. Porque es que eso, a fin de cuentas, es lo que entonces nosotros le vamos a dar a nuestros esposos, la gente que esté casada, ¿ok? A nuestros hijos, quienes tengan hijos. A nuestro círculo familiar, a nuestros amigos, a nuestro entorno laboral. Eso es lo que le vamos a dar. Lamentablemente, algunas veces es lo que llaman tóxico. Mira, y hacer énfasis en esto de las realidades que nos suceden. Si un autor de un libro no pasara por situaciones difíciles, no tuviera que escribir. Si un conferencista no pasara por situaciones que le hacen tocar fondo, no tuviera que contar. Si un creador de contenido no pasa por situaciones que te frenan, no pudiera dar tu testimonio. O sea, y es así porque somos seres humanos. Claro. Lo que pasa es que tenemos que hacer énfasis en eso de que hay una realidad. Y es por eso que sabes que cuando creamos Sonder, esa era
algo, una necesidad. Es que yo lo veía como algo, yo decía, yo ahorita ya saqué Sonder, me puedo morir en paz. Ay, no, por favor, cuidado con las palabras, el poder de las palabras. No se puede morir. No, pero de corazón te lo digo, o sea, era algo que yo decía, si yo soy periodista, soy comunicadora, y si hay algo yo quería comunicar, es que hay una realidad detrás de todo. Sabes que nosotros los domingos vamos a misa y vamos con las niñas. Se portan fatal en la misa. Ay, ¿qué te puedo decir que se portan bien? No se portan bien. Y yo comienzo así. Pero es algo que está instantando en mí. Yo, Dios mío, ¿qué voy a decir? Dios mío. Lo que menos hago es escuchar la misa, Obvio. escuchar al padre, ¿verdad? Pero el padre ya nos ha dicho públicamente, papás vengan a la misa, etcétera. Entonces, nosotros vamos a la misa. Pero digo yo, me van a ver y van a decir... ay, esta es la que sale hablando en Sonder y ay, toda impaciente y estresada con las niñas. Pero realmente es la realidad, Claro. ¿saben? No todo el tiempo ya se portan mal, pero no todo el tiempo se portan Es bien. que son niñas. Tú no les puedes quitar eso. Mira, yo no soy mamá, así que no es que tenga una escuela de experiencia. No es mamá, pero sí muy empática, porque antes de comenzar el podcast me dijo cosas que yo dije, wow, o sea, como ella que no es madre me viene diciendo estas palabras con tanta empatía, y te lo agradezco mucho porque a lo mejor no has vivido esta situación, pero cómo puede ser tan empática, y qué bonito buscar esa empatía con otras personas. Es que hago lo mejor que puedo. Algunas veces no soy tan paciente, la verdad, ¿ok? Porque soy un ser humano, lo repito. Sin embargo, hay que tratar de entender al otro, porque si yo deseo que alguien en algún momento me entienda, pues lo menos que yo puedo hacer es tratar de comprender y entender al otro. Quizás no lo haga de la mejor forma, pero hago lo mejor que puedo, lo mejor que está en mí. Mira, con todo mi proceso de recuperación, en algún momento yo no toleraba estar en lugares donde hubieran muchos ruidos o muchas personas. Esto me producía ansiedad, es decir, uno de los síntomas que me daba era taquicardia, me faltaba la respiración. Y mi grupo de amistades empezó a elegir los lugares para celebrar sus cumpleaños, eran sus cumpleaños, no los míos, en restaurantes que fueran tranquilos. ¿Ok? Porque cualquier ruido me podía generar una crisis de ansiedad. Y para ellos era muy importante que yo compartiera esa celebración con ellos. Entonces, hasta ese tipo de cosas he tenido que recibir, lo agradezco muchísimo, desde el amor. Entonces, como eso es lo que yo recibo, porque eso es también lo que yo doy, si yo lo puedo ir multiplicando, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y les digo, la gente que me conoce sabe que yo no estoy acostumbrada a estar con niños, porque además yo me crié entre puros adultos, Marta, quiero que sepas, ¿ok? Yo fui hija única por 5 años. Fui nieta única por un espacio de meses, porque entonces sí vino una prima luego, pero no vivía en la misma ciudad. Entonces continuaba siendo la única sobrina, la única nieta, estaba entre adultos. Yo no me crié entre niños. Y no, en mi entorno, pues, no hubo eso mientras yo fui creciendo, y ya cuando lo había ya era adolescente, así que, y entonces bueno, cuando uno viene y emigra, pues uno normalmente está solo. Sin embargo, pues tengo algunas amistades que tienen hijas e hijos que son mis sobrinos por adopción, y trato de entender, hago lo posible, ¿ok? Y tienen que llorar, son niños, tienen que hacer ruido, tienen que jugar, son niños, no les puedes quitar eso de su etapa. Entonces, por eso yo trato, aplicando lo que yo enseño, de ser empática, porque como les digo, hay que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Hay una situación que es complicada, y es, por ejemplo, en el tráfico, en el tranque. Cuando tú vas y de repente te empiezan a pitar y pip, pip, pip. ¿Qué pasa en ese momento? A lo mejor vas estresado, hay una persona que baja el vidrio y te empieza a gritar cosas y te dice, es que no viste, que te atravesaste. Y en ese momento te enciendes tú también y dices, yo voy a bajar el vidrio y le voy a decir mil cosas. Ese momento empático, porque tampoco sabemos la otra persona, Claro. y va
qué tarde tuvo o qué día. Imagínate lo despidieron del trabajo o su esposa le dio una mala noticia. Yo qué sé. Claro. Pero puede estar pasando algo y en esos momentos en que siendo empático podemos evitar tantas cosas. Hace poco me di cuenta de una noticia en Costa Rica que 2 vecinos se afrontaron, que no era la primera vez que se enfrentaban, y uno mató al otro. O sea, estamos hablando de la vida. Claro, lo más valioso que podemos tener. Súper fuerte. Claro. Sacó el arma y mató. Entonces, ¿hasta qué hemos llegado? Y te voy a comentar 2 partes. Wow. Primero, nosotros decidimos, ¿ok?, qué hacer y qué no hacer. Desde la responsabilidad hacia nosotros. Si yo bajo el vidrio y me pongo de tú a tú con esa persona, me estoy desgastando yo. ¿Voy a llegar más rápido? No. ¿Voy a hacer que los carros se aparten? Tampoco. Me voy a desgastar y hasta me puedo enfermar. O alguien me puede hacer un daño. ¿Ok? Entonces, yo decido meterme en mi burbuja de paz y amor. Y si él quiere gritar, que grite. Para pelear se necesitan 2. Y yo tomo la decisión que yo no voy a hacer la segunda. ¿Ok? Y con esto de nuevamente ser empáticos, yo recuerdo que cuando estudié aquí en Panamá, en la universidad era mi segunda carrera. Sin embargo, yo la estudiaba en la mañana. Habían chicos mucho más jóvenes que yo. Y había un grupo de ellos que, por supuesto, no entendía quizás mi mal humor, mi mal carácter. Yo no lo sabía, pero yo estaba enfrentando un duelo migratorio. Yo no tenía conciencia de ello en ese instante. Y bueno, al pasar del tiempo nos graduamos y en algún momento coincidió con alguien y me dice, yo no sabía que eras tan agradable. Y yo, ¿cómo así? Es que cuando ibas a la universidad, esto y aquello. Cuando yo iba a la universidad, más de una vez no quería amanecer viva ese día. Cuando yo iba a la universidad, yo decía, ¿por qué me tocó emigrar? Todavía no tenía conciencia de muchas cosas, estaba todo muy reciente. Yo emigro en el 2007, ¿ok? Emigro más que todo por un tema de política y de seguridad. Gracias a Dios no por un tema económico, ¿ok? Pero emigro dejando a papá, a mamá y a mi único hermano, ¿ok? ¿Tú te viniste solita? Yo vine sola, con el apoyo de mis padres, evidentemente. Gracias a Dios. Yo debo decir que mi proceso migratorio, en comparación a otras historias que son muy fuertes, pues el proceso migratorio de mi familia y mío ha sido un proceso súper cómodo en comparación a otros. No es cómodo emigrar, eso es para valientes además. Pero mi proceso fue cómodo, sin embargo, es un proceso doloroso. Y es un duelo con el que aprendes a vivir. No es un duelo que se va. No. El que diga eso, que se examine. ¿Ok? Y estos chicos obviamente eran muy jóvenes. No tenían la necesidad de estar fuera de su país, fuera de casa. No entendían muchas cosas. Hoy en día somos grandes amigos también. Forman parte de esta familia que he adquirido en este bellísimo país. Y ellos me dicen, es que no sabíamos, no nos imaginábamos, jamás pensamos. Y yo, bueno, lo importante que es ponerse en el lugar de otro, ¿ok? Porque yo siento que con el pasar del tiempo uno va madurando y va creciendo, por dicha, ¿ok? Pero algunas veces somos muy duros con las personas que tenemos a nuestro alrededor, incluso con nuestra misma familia. Los hijos somos duros con los padres. Yo he sido dura como hija con mis padres. Y he pasado un proceso de perdón hacia ellos. Yo digo, es que ellos han hecho conmigo lo que mejor podían con las herramientas que tenían. Y no estoy justificándolos. Los estoy amando, los estoy honrando. Y no soy la hija perfecta, tampoco. ¿Ok? Pero también me costó un proceso de evolución y de madurez esto. Porque también, si nosotros no somos empáticos con nuestro entorno cercano, está muy duro que realmente logremos ser empáticos con otro entorno. Y ahí no nos vamos a comunicar bien, señores, pero ni que queramos. Y si nosotros no nos comunicamos bien, estamos destinados a fracasar.
Y con los padres, lo que tú dices, o sea, tú adoras a tus papás, de verdad, o sea, es una cosa maravillosa. Y lo que acabas de decir es porque, de verdad, los papás hacen lo mejor que pueden, y lo repito, lo que acabas de decir, con las herramientas que tienen. Sí. Y cuando nos convertimos en padres, también hacemos lo mismo. O sea, ay, yo no tuve esto en mi niñez, yo quiero que mi hijo esto lo tenga, entonces yo voy a hacer todo lo posible. Pero seguramente cuando ellos crezcan en otras generaciones, Sí. va a decir, ay, pero es que mi mamá fue muy así conmigo, ay, pero es que mi papá fue tal así. Entonces, yo creo que es hacerlo de corazón, porque el perfeccionismo no existe. Eso no existe. Por más que nosotros les debo confesar, yo trato de que todo esté pulcro, impecable. Sí, confieso así que muy sí. metódica. Y a veces, yo también soy así. Pero ¿qué pasa? Sí, también lo confieso. Por ser así, algunas veces no hacemos nada. Terminamos por no hacer las cosas. Y uno de mis mentores un día dijo, es mejor hecho que perfecto. Y recientemente estaba asesorando una marca de un chico que está formándose para ser DJ. Bueno, ya él mezcla y hace todo su trabajo, ¿no? Y este chico empezó a hacer ciertas cosas en las que yo empiezo a ver que hay errores. Y le dije, yo me siento tan orgullosa de ti. O sea, gracias por hacerlo. Porque te enfocaste en hacerlo. No si quedaba perfecto, no. Mira, hay que mejorar A, B, C y D. Pero si él no hubiera hecho ese intento, quizás yo no hubiera podido corregir ese punto A, B, C y D para que él lo haga cada día mejor. Y me siento tan orgullosa de que él haya tomado acción, porque yo digo, wow, yo a veces no tomo acción en esa búsqueda del perfeccionismo. Y no existe el perfeccionismo. No es que uno tampoco va a andar por la vida haciendo las cosas a los golpes, vamos, ¿no? Pero lo importante es también hacerlas, ¿ok? Sí. Y accionar. Y con esto que dices, en efecto, no somos perfectos, somos seres humanos. La verdad es que sí, mi familia para mí para mí lo es todo, es como mi base, es como mi cable a tierra, mis papás, mi hermano. De hecho, cuando yo me mudo a Panamá, me mudo sola, ¿ok? Por primera vez la familia se separaba, por primera vez. Yo no tenía ni esperanza de que mis padres y mi hermano decidieran venir a Panamá porque ellos estaban muy arraigados a Venezuela aún. Y cuando finalmente mi hermano decide venir, yo dije, wow. A los 2 años que mi hermano viene, traemos a nuestros padres. Nuestros padres llegan a Panamá bajo nuestros recursos. Es decir, nuestros padres o nosotros como grupo familiar en Venezuela, pues teníamos negocios. Yo digo que eran del grupo familiar porque eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres a trabajar como familia. Sin embargo, eran negocios de mis padres. Mi mamá tenía su clínica odontológica, mi papá la fábrica de muebles, mueblerías, teníamos exhibiciones de muebles. Mis padres venden sus haberes por los que ellos trabajaron toda su vida para poder terminar de venirse a Panamá. Llegamos por nuestros medios, con nuestros... cuando digo con nuestros medios es porque nuestros padres nos enseñaron a que lo que era de uno era de todo porque lo trabajábamos en conjunto como grupo familiar y teníamos esa comunicación y esa dinámica a nivel familiar muy bonita, ¿no? Y ya cuando estamos todos acá, adivinen, todos estábamos en duelo. Aunque estábamos juntos, los 4 en el mismo país, igual traíamos ese duelo migratorio cada uno de haber dejado su país, su casa, sus negocios, sus amigos, su profesión, su otra familia, porque mis padres también dejaron a sus familias, a sus hermanos, ya mis abuelos no estaban, pero igual a sus hermanos que hoy en día pues no han vuelto a ver más desde que salieron de Venezuela. Yo particularmente le doy gracias a Dios porque yo todos los años puedo ver a mi familia. Mi hermano hoy en día es norteamericano, mis padres están residenciados en Estados Unidos porque él los lleva con él y son residentes hoy de Estados Unidos. Y nos podemos ver todos los años, pues paso una temporada con ellos allá o ellos vienen acá, es una dinámica bastante interesante. Y si no fuera por la comunicación que hemos tenido como familia, no estaríamos donde estamos hoy en día, ni a nivel personal ni a nivel familiar. Me siento muy identificada con eso del duelo migratorio,
porque yo siempre me he recriminado mucho el hecho de que soy muy sentimental con mi país. Porque este es mi país también, pero mi país de origen es El Salvador. Sí. Yo soy salvadoreña, me vine hace 10 años acá. Y siempre vivo eso de, por ejemplo, justo cuando estoy embarazada, me da mucha gana de comer cosas de allá. Ajá. Y no puedo. Ay, caramba. O sea, no puedo. Señores, si hay gente de El Salvador viéndonos en este momento y van a venir a Panamá, por favor, traigan cosas de allá porque Marta las requiere. Pero imagínate, o sea, es como, por ejemplo, allá se come mucha yuca con chicharrón, pero una yuca así como aguadita. Ajá. O sea, que tú dices el sazón de mi país. Exacto. Entonces, son cosas que tú guardas siempre con, no sé si con melancolía, pero sí con amor dentro de tu corazón, y te recuerda de cosas. Y es ese duelo migratorio que has tenido que dejar, porque si hay algo que nosotros hemos recalcado mucho en podcast atrás, y es que la infancia te marca. Sí. Y claro, los primeros años de tu vida son muy importantes. Sí. Entonces, ¿cómo también vamos a poder deshacernos de cosas hermosas o de distintas circunstancias que hemos vivido, que siempre vamos a llevar en nuestro corazón? Es que al final de cuentas, cuando emigras, esa es tu verdadera maleta. Lo que llevas aquí y lo que llevas aquí. Sí, yo lo escribí. Mira, yo no sé si eso está en mi Instagram o no. Tú no eres de llorar, pero yo sí soy mucho de llorar. Ay, no, aprendí a llorar con el tiempo, pero también he aprendido a controlar mis emociones. Señores, llorar es bueno. No uno va a vivir llorando toda la vida, pero es bueno, es saludable. Gracias. ¿Ok? Es saludable. Y sí, yo con mi proceso migratorio me volví un poco más dura, porque era yo sola contra el mundo. Así lo veía. Uh-huh. Entendí que Dios nunca me abandonó, que Dios siempre me ha sostenido desde mi primer respiro hasta hoy en día. Porque en los peores momentos, cuando yo estaba llorando en el piso, sí, porque llegué a ese momento, a llorar en el piso y a preguntar por qué y para qué, entendí que Dios nunca me abandonó, ¿ok? Dios siempre nos sostiene. Pero con esto del proceso migratorio, bueno, yo aquí llegué con 2 maletas, ¿ok? Mi familia se fue mudando de manera progresiva, porque traían cosas para mí, pero eran cosas de ese valor sentimental. Y yo cuando te conocí, yo dudaba si tú eras panameña o eras de otro país. O sea, yo te veo tan panameña. Ok, porque como te lo comentaba, yo digo que en estos casi 17 años que yo llevo viviendo en Panamá, yo he tenido 2 logros muy, muy importantes. Mucha gente pensará que es otro título profesional, porque a mí me gusta estudiar mucho, o las otras certificaciones que he adquirido mientras he estado acá. No. Mis 2 logros súper importantes fue el primero, que toda mi familia estuviera aquí en Panamá. Repito, llegamos con nuestros medios y me siento muy orgullosa de decirlo, porque ese es el fruto del trabajo de mis padres y de nosotros como grupo familiar, ¿ok? Y mi otro gran logro ha sido ser panameña. Es decir, soy panameña por naturalización. Me siento muy de aquí. Este país es mío, lo cuido y lo amo con locura, tanto que la gente me dice, ¿y te irías a otro país? Y yo, wow, la verdad, no creo, ¿ok? Porque me siento muy de aquí, también me he aprendido sus olores, sus sabores, su gente, ya tengo un recuerdo en cada esquina, ya siento que cada calle me pertenece. De hecho, tengo creo que 14 años que no he vuelto a mi país, ¿ok? He tenido que reconciliarme con mis raíces y mis orígenes, porque entendí, gracias a mis terapias, que si yo no reconocía mi origen era como negar a mi mamá. Y eso es cortar la energía de la abundancia. ¿Ok? Venezuela es mi mamá. Yo siempre he hecho esta analogía. Venezuela es mi mamá y Panamá es mi tía. ¿Ok? Si bien es cierto, mucha gente dice, no hay como la casa de tu mamá, yo tengo que decir que en la casa de mi tía me han atendido tan bien y me han consentido tanto y me han abrazado con tanto amor. ¿Cómo no querer quedarme en la casa de mi tía? ¿Ok? Y estoy tan feliz y sí, me siento panameña. Me siento panameña, estoy muy orgullosa de los logros del país y de los logros de su gente y todo lo que esté en mí para que este país sea cada día mejor, yo lo voy a hacer.
Es lo menos que pudiera hacer por Panamá y por los panameños, porque yo solo tengo cosas positivas que hablar de este país, la verdad. Hay algo que si tú no vives aquí en Panamá debes de saber, de que aquí la gente es mucho de su tierra. Sí. Digo, wow, o sea, porque si yo soy de mi tierra, ay, no te imaginas la gente que vive, o sea, la gente panameña. Y yo lo veo con mi hija Martina de 7 años. Y es como que mi Panamá. Y justo estábamos hablando con mi esposo esta semana. Estábamos viendo otros países y eso. Y yo, ok, pero imagínate que nos fuéramos a otro país. ¿Tú crees que Martina renunciara a la nacionalidad salvadoreña, que la tiene por nosotros, o a la panameña? Y me dice mi esposo, totalmente, nunca va a renunciar a la panameña. O sea, creo que eso está más que dicho, porque ella es como que es una cosa, cuando ella se empollera, que es el traje de acá, es mi pollera panameña y de verdad que conoce muchas cosas de su país. Sí. Si hay algo que a mí me encanta de acá de Panamá es eso, sí, el amor por tu patria. Yo debo confesar que el año pasado, cuando a mí me juramentaron, yo tenía una mezcla de emociones que yo decía, oh my God, ¿qué es esto? Mi familia no estaba, todo sucedió muy rápido como para que pudieran venir. Y recuerdo que la gente me decía, no estás sola. O sea, sí, es el momento que más anhelabas desde que llegaste a Panamá. Porque eso sí, el día que yo decidí que este era mi país, o sea, yo estaba segura de lo que quería y cómo lo quería. Era mi país y así va a ser siempre, ¿ok? Pero yo sentí algo tan bonito que yo con palabras no podría describirlo. ¿Ok? Y también me dijeron, el día que te empolleres, tu vida va a cambiar. Sí. El día que yo me vi con ese traje, ay no, es que es una cosa bellísima, de verdad. El traje típico de Panamá es hermoso. Que yo ame tanto a Panamá me ha traído algunas dificultades con gente de mi tierra. No es que no me sienta orgullosa de dónde vengo, pero en alguna oportunidad mi hermano me envió creo que era como una frase del internet, no sé quién, era algo que decía así como que uno es del país donde uno se hace. Y si bien es cierto, yo me hice en Venezuela, de hecho yo soy comunicadora social graduada en Venezuela, y le debo a mi país muchísimo, y también me siento orgullosa de ser venezolana, y también siempre voy a hacer todo lo que esté en mí para dejar en alto la bandera de mi país, Venezuela. Soy de Maracaibo, soy maracucha, somos muy, muy regionalistas. Sin embargo, mi amor por Panamá, yo siento que fue una decisión muy consciente de mi alma. Y cuando estoy más de un mes o de 2 meses fuera, yo es como que ya quiero regresar, y llego y me pongo mis cutarras. Las cutarras son unas sandalias típicas de Panamá, y por favor llévenme a comer pescado frito con patacón y amo escuchar típico. O sea, yo me siento muy de acá, y cuando me presentan en algunos lugares, yo digo, por favor, digan que soy de los 2 países, porque para mí es importante decir que pertenezco a ambos países, ¿ok? Algunas veces me dicen, pero te sientes más de un lado que del otro. Y yo, bueno, la verdad es que a veces no me siento de ningún lado, ¿ok? Y en mi proceso de recuperación también me he tenido que aprender a hablar y decir, a ver, eres una ciudadana del mundo, eres afortunada, no todos tienen esa dicha y esa fortuna, ¿ok? Y entonces ahí me empiezo a sentir más cómoda en mi piel, como digo yo. Y si estoy en Panamá y veo que llega alguna persona al extranjero, yo hago todo lo posible porque esa persona se sienta bien y conozca lo mejor de Panamá y se lleve una buena impresión de Panamá, porque es el lugar donde estoy. El tema de Venezuela es un tema bastante delicado. Hay una línea muy delgada allí, de la cual también hablo responsablemente, ¿ok? Porque para nadie es un secreto la situación socioeconómica y política del país. Sin embargo, hay algo que a Venezuela no le van a poder robar nunca. Y es que además de las bellezas de sus paisajes, Venezuela tiene una gente que es hermosa, que es maravillosa y que es muy, muy valiente, porque es valiente el que se queda, pero también es valiente el que se va. Es muy difícil eso de emigrar, o sea, de irte a otro país, de buscar suerte, porque hay gente, tú decías, gracias a Dios tú veniste con
la economía que necesitabas para poder Sí. vivir, pero hay mucha gente que no, No. o sea, se va a otros países, acá que vemos que cruzan el Darién para Sí. irse a Estados Unidos, entonces es algo que hay que agradecer todos los Sí, días. por supuesto. Hay que agradecer, sea donde sea que te encuentres, sea la situación que estés viviendo, de que a lo mejor te vas a ir a vivir a otro país o no te gusta tanto tu país de origen, porque eso puede pasar Claro, también, por porque hay supuesto. desempleo, porque hay etcétera. Pero el agradecimiento, creo yo que desde donde lo veas siempre te lleva a algo lindo, a Claro. reconciliarte contigo, a verle el lado bueno siempre a Sí, las claro, cosas. mira, a nivel vibracional se considera que la vibración más alta es el amor y luego viene la gratitud. Y gratitud va más allá de decir gracias, ¿ok? Esa gratitud es reconocer realmente lo positivo y lo no tan positivo de todo, de tu país, de tu entorno, de alguna situación por la que tú estés atravesando. Cuando tú empiezas a vibrar desde la gratitud, obviamente estás en una vibración en alto y las cosas empiezan a mejorar si es que no están tan bien, ¿ok? O te empiezan a llegar ideas para cambiar la situación o para buscarle alguna solución. Y muy, muy importante, tú empiezas a sentir bienestar. Y cuando uno empieza a experimentar bienestar, todo empieza a cambiar alrededor, créanme. Yo sé por qué se los digo. ¿Y cómo podemos ser más agradecidos, Ade? Hay que reconocer, importante. Yo no puedo decir, ay, yo me estoy, gracias papá Dios, me estoy tomando este vaso de agua, si le quieres dar gracias a Dios, ojo. O gracias universo, o bueno, gracias, estoy tomándome este vaso de agua, porque en África hay un pocotón de gente que no tiene agua. No, yo no puedo agradecer desde la carencia del otro, porque me estoy conectando a la carencia. Simplemente yo doy gracias porque tengo este vaso de agua y me lo disfruto y me lo estoy tomando. Y mi cuerpo digiere el vaso de agua y por lo tanto mi cuerpo, mi organismo está funcionando bien. Algo, damos tan, como que por sentadas las cosas tan sencillas como respirar, como poder sentir, como poder ver o escuchar o leer. Agradezcamos por eso, porque hay mucha gente sí, en efecto, que no lo puede hacer. Pero mi cuerpo, el mío, que es donde yo debo concentrarme, está funcionando bien. Y hasta que no tenemos las cosas, es que vemos cuán importantes son. Sí, y ahí te voy a decir algo. También tomando en cuenta el tema de la comunicación, ¿ok? Y yo en esta conferencia de Háblate Bien y Háblate Bonito, entendí que durante mi proceso de recuperación, yo era la que decidía qué cuentos yo me iba a contar, cómo me iba a hablar, si desde el papel de víctima o desde el papel de protagonista. Y a mí me llevó a ponerme en mi papel de protagonista la gratitud y el reconocimiento. Yo, Dios mío, gracias por mi voz. Gracias por el talento que me diste para comunicar y para poder hablar con las personas, para poder llegar a más y a más y a más personas. Ese es tu propósito para mí, papá Dios, yo lo acepto. ¿Ok? Y el reconocer eso me llevó a ser agradecida. Y eso me llevó a tomar el papel protagónico de mi vida para yo tener un mejor diálogo interno que fue el que me salvó la vida en su momento. ¿Ok? La gratitud para mí ha jugado un rol muy importante en mi vida y por eso es que yo muchas veces digo, please, sean agradecidos. Reconozcan, si en algún momento se sienten mal, de una vez, como que me estoy sintiendo mal porque mi trabajo no me gusta. Párate donde estás, en tiempo presente, e identifica 3 cosas de tu alrededor que te gusten. Hago el ejercicio rápidamente en este estudio. A mí me gusta la planta que está en la toma que sale detrás de Marta, la iluminación que sale de esa pared. Me gusta el azul del color de la camisa que viste Marta. Al yo enfocarme en las cosas que me gustan, estoy en el momento presente y eso me permite agradecer, porque reconozco lo que hay a mi alrededor. Esto me permite agradecer el aire que respiro, el aire acondicionado que en este momento ambienta el estudio donde estoy, el vehículo que me lleva y me trae al trabajo, por ejemplo. O sea, hay cosas que damos por sentados y como dices tú, al momento que no la tenemos, ¡ay! No lo tengo.
¿No les ha sucedido que alguna vez regalan una ropa y después en algún momento dicen que si no la hubiera regalado? Sí. Bueno, algo tan sencillo como eso pasa con otras cosas de la vida. Y es por eso que es muy importante agradecer, reconocer lo que tenemos. Y en la enfermedad y en los momentos más críticos de nuestra vida, aunque cuesta, es necesario y es el motor que nos mantiene vivos, porque cuando estás enfermo, imagínate, tienes un cáncer, tú vas a decir, pero ¿y qué positivo voy a ver yo? O sea, me puedo reír en tu cara y dices, ¿realmente tú le ves algo positivo que yo tenga cáncer? Oye, realmente es como lo vemos desde el fondo de nuestro corazón. Sí. Si tú tienes cáncer y a lo mejor estás con un dolor, y yo escuchaba a una chica, una amiga de una amiga que contaba de que el tío de ella estaba en sus últimos. Wow. Él tenía cáncer y ya estaba por morir. Y él lo único que hacía era agradecer. Wow. Y dice que les decía, no, es que yo agradezco que todos ustedes estén aquí conmigo. Imagínate, esas fueron sus últimas palabras. Y yo le decía a ella, cuando estábamos en la plática, qué increíble la huella que tu tío dejó en ustedes antes de morir. De partir, wow. Porque él pudo haber decidido otra cosa y decir, ¿por qué? me estoy hundiendo del dolor, que me duele el estómago, que me duele, o sea, de verdad me siento mal, o simplemente callar y hundirse en su dolor de enfermedad. Y no, él decidió dar gracias. Sí, mira, Marta, ahora que hablas de esta enfermedad que bueno, para bien o para mal, es bastante fuerte y retadora. Cuando yo estaba en un momento bastante delicado a nivel de mi salud también, porque tener depresión y ansiedad, pues es una afectación de la salud, diagnostican a mi mamá con cáncer de piel. Y yo ya en ese momento no pregunté por qué, sino para qué. Yo no peleé con Dios o... No. Yo sabía que si Él me estaba poniendo a vivir eso era por algo y para algo. O sea, en ese instante recuerdo que yo dije, ok, estoy sola en Panamá con mis padres. Mi hermano estaba obviamente en Estados Unidos, él vive allá. Y yo dije, lo que yo haga, si yo me pongo a llorar en este instante o me desespero y me nublo, va a afectar el proceso de recuperación de mi mamá. Porque además nos dicen esa palabra y bueno, de una vez es como que hacemos cortocircuito para ponerlo bonito, ¿ok? Cuidando lo que voy a decir. Y yo dije, lo que yo hago deje de hacer, de eso va a depender la vida de mi mamá. Es decir, yo en este instante, a nivel terrenal, yo tengo la vida de mi mamá en mis manos. O sea, eso fue lo que yo vi en el momento como que muy rápido, ¿no? Y yo, bueno, papá Dios, que sea tu voluntad. E intencioné lo que quería. Tú me vas a poner en el camino a todas las personas que nosotros necesitemos que nos brinden el apoyo para que mi mamá esté saludable. Hice unas llamadas. En cuestión de 2 horas tenía el número de teléfono de un médico que se requería. Al día siguiente a las 9 de la mañana estábamos con el dermatólogo, ¿ok? Que era la persona, era como que el médico de cabecera. A cuestión de la mediodía ya habíamos estado con el médico cirujano, ya teníamos presupuestos para la cirugía. Su diagnóstico fue un día lunes en la tarde. Esto que te estoy comentando fue el martes. Se abrieron todas las puertas, Dios hizo todo lo que debía hacer. Yo solo lloré 15 minutos el día lunes con mi mejor amigo. Me dice, ¿ya lloraste lo que tenías que llorar? Y yo, sí, estás clara que cuando sales de esa puerta para allá no puedes llorar, ¿verdad? Y yo, sí, tranquilo, no te preocupes. Y yo me encomendé a Dios desde la gratitud. Ya yo daba por sentado que Dios, también desde la fe, había puesto todo para que todo se solucionara de la mejor forma. El jueves mi mamá estaba ya en la cirugía, todo salió bien. Esto yo creo que no lo sabe nadie o muy poca gente cercana a mí. Yo no me gusta nada que tenga que ver con la medicina. De hecho, mi mamá es odontóloga y ella no vendía su clínica esperando si mi hermano y yo estudiábamos odontología. Yo le dije, por mí la puedes vender, porque yo con la medicina, nada que ver. Bueno, señores, y me tocó curar a mi mamá, su herida, ¿ok? Porque no había nadie que lo hiciera. Me tocó ayudar a mi mamá a bañarse y a lavarse el cabello.
Y ella lloraba y yo le decía, ¿por qué lloras? Es que yo sé que no te gustan estas cosas. Y yo, ma, dale gracias a Dios que las puedo hacer. No sé si lo estoy haciendo bien o no. Mi cara era de terror, obviamente, yo me imagino, no lo sé. Y yo decía, bueno, ya sabes, ma, o sea, yo lo estoy haciendo, sí, hija, tranquila, porque me daba terror lastimarla o hacerle algo, ¿sabes? Porque no es algo que yo sepa hacer. Pero yo en ese instante, a pesar de que ella estaba convaleciente de salud, yo decidí darle gracias a Dios porque yo podía estar allí para ella. Porque también en procesos migratorios se ven muchos que no pueden estar para acompañar a algún familiar enfermo. O sea, hay muchos que les ha tocado estar solos en una clínica porque no tienen un familiar que les acompañe. Entonces, hasta en estas situaciones de salud, como dices tú, uno debe ser agradecido. Mi mamá, pues, hoy día está bien, gracias a Dios. Como todo se atendió de forma rápida, pues el resultado fue positivo, gracias a Dios. Pero indistintamente, hasta en el peor de los escenarios, como bien lo decía, uno decide ser agradecido o no. Incluso en mis peores momentos, yo solo decía, Dios me está edificando, Dios me está edificando. Marta lo sabe y bueno, lo comparto acá, pues yo soy sobreviviente a abuso psicológico, ¿ok? Y en los peores momentos de mis abusos, yo solo rezaba o me comunicaba con Dios, como le quieran poner. Y yo solo decía, yo solo sé que Dios me está edificando. Y hoy en día sé que pasé por esta situación porque tengo un compromiso de comunicar, de informar, de educar con relación a este tipo de violencia, que si bien no es física, deja huellas muy profundas que no se borran, porque las palabras tienen poder, ¿ok? Y por eso es que yo me he convertido tan poco permisiva y quizás por eso me ven como complicada con las cosas que me dicen. Y que, epa, no me digas así. ¿Por qué? Porque considero que es una falta de respeto. Y eso lo hago por responsabilidad primero conmigo, ¿ok? Desde mi amor. Y si hay alguien que nos está escuchando y tú te estás dando cuenta que hay alguien que no te está hablando como te gusta, por favor, de manera responsable, pon límites. Y si consideras que estás siendo abusada o abusado, porque el tema de la violencia y del abuso no es un tema de género, ¿ok? Cualquiera puede sufrirlo. Nadie está... Tanto hombres como mujeres. No significa que solo las mujeres... Exacto. ¿Ok? Nadie está como que exento a esto. Si tú consideras que estás siendo víctima de violencia psicológica o abuso psicológico, pide ayuda. Ve a alguna iglesia, googlea donde estés. En todos los lugares siempre va a haber alguna fundación que brinde ayuda y apoyo para esto, porque puede ser demasiado tarde, más de una vez. ¿Cómo identifico el abuso psicológico? Es una pregunta que tengo que hacer porque a veces decimos, sí, pero a mí me vive diciendo cosas malas o de repente un amigo, una persona o tu jefe. Sí, o sea, porque la violencia puede estar presente en cualquiera de tus entornos. Lo primero que quiero decir de forma responsable es que yo no soy especialista en violencias o en abuso psicológico de ningún tipo, ¿ok? Yo soy sobreviviente. Estás hablando desde tu experiencia. Estoy hablando desde mi experiencia. En algún momento, cuando yo empiezo a recibir un diálogo de desvalorización, de no eres capaz, no sirves, nunca lo vas a lograr. Por ejemplo, las redes sociales no pagan las cuentas. Infinidad de cosas. Malas palabras. Malas palabras. Yo ahí dije, wow, ya va. ¿Qué estoy escuchando en mi entorno? Incluso, pongamos un ejemplo que lo viven los emprendedores algunas veces. Cuando empiezan a emprender, la gente empieza a decir, y dejaste tu trabajo para hacer eso, con eso de verdad nunca vas a salir adelante. Aunque ustedes no lo crean, eso es un tipo de violencia psicológica. Porque es un refuerzo negativo. Y si tú no eres una persona con una autoestima puesta en su santo lugar, puede que dejes botado tu emprendimiento y de verdad no vas a pagar las cuentas, por ejemplo. Algo tan básico, o sea, lo que sucede es que hemos normalizado tanto el que la gente pueda decir lo que se le venga en gana y como le dé la gana, que no nos damos cuenta que
de gotita a gotita se va llenando el vaso. Eso. Y cuando te diste cuenta, ya te fuiste a la mismísima porra, para decirlo de una manera bonita, que fue lo que me sucedió a mí, ¿ok? O sea, yo no me di cuenta. Todo fue de forma progresiva, hasta que yo dije, ya va, ¿qué es esto? Y cuando ya yo identifico, ya yo tenía mi diagnóstico de depresión y de ansiedad, o sea, ya había estado en la clínica en un ataque de pánico, o sea, ya lo mío se había salido de control, ¿ok? Ya empezaba yo a somatizar. Si yo sabía que tenía que estar cerca de esta persona, si yo sabía que yo tenía que trabajar con esa persona, a mí me daba dolor de estómago, me daban ganas de vomitar, me daba dolor de cabeza. O sea, todo esto era producido ya por la ansiedad de que yo sabía que si yo me equivocaba en algo, por muy tonto que fuera, los gritos y los insultos iban a ser descomunales. ¿Ok? Y era como que ya mi cuerpo gritando, alerta, alerta, alerta. ¿Ok? Entonces, hace poco, esto me sucedió hace 2 meses en promedio, alguien me dice, ¿fuiste a tal lugar? ¿Por qué fuiste vestida así? Yo del otro lado del teléfono y yo, ¿así cómo? Sí, o sea, ibas a tal lugar, ¿por qué fuiste vestida así? Yo, porque así quería ir vestida. Pero es que era un lugar, así quería ir vestida, estaba bellísima además. Y de verdad me veía bellísima, lo siento. Al que le pueda sonar que estoy siendo muy, no sé, pero me veía bellísima. Yo me gusto. Ojo, diálogo interno. Y yo sabía que estaba acorde a la ocasión, acorde al lugar. Entonces a esa persona le dije, yo te voy a pedir, por favor, déjenme decirles que vi a esa persona de manera personal en algún momento y le dije, mírame a los ojos que tengo que decirte algo. Y miré a esa persona a los ojos y le dije, más nunca en toda tu vida me puedes decir cómo me voy a vestir. No te metas en la forma en la que yo me he visto. Estaba bellísima. No es que nadie ha dicho lo contrario. Yo, bueno, en lugar de ver esto, te dedicaste a ver sabrá Dios qué cosa y no viste que realmente yo estaba bellísima ese día. Así que te voy a pedir, por favor, no te vuelvas a meter en cómo me he visto. Algo tan sencillo como eso, señores. ¿Ok? Y esta persona es una persona conocida, o sea, no forma parte, no es alguien que tiene alguna relación de familia o sentimental conmigo. No. Algo tan simple y tan sencillo como eso, ya yo aprendí a poner límites. ¿Ok? Desde la responsabilidad afectiva para conmigo. Cuando pasas algún tipo de abuso psicológico, algo que dijo Ade, que es bien común y es que se vuelve recurrente, porque a veces podemos tener como este tipo de enfrentamientos con personas, ya sea hasta con tu papá o con tu mamá o de repente con tu esposo o con tu mejor amigo, pero si hay algo que es porque, o sea, podemos a veces tener una discusión y tú lo reconoces y sabes, oye, yo también la regué, él también la regó o alguno la regó, pero ya cuando es algo recurrente, ya es que tú debes hacer un alto y tu misma mente, como tú dices, yo ya estaba cayendo en depresión, en ansiedad, es porque algo no estaba bien. Claro. Entonces ahí, si tú lo reconoces, es cuando debes de hacer alto y decir, aquí algo no está como debe de transcurrir. Claro. Y está en nosotros hacer el alto y decir, esta persona no puede estar faltándome respeto. Y no es porque tú seas, ay, la joyita que no quiere que le digan nada. No, es que no deben de faltarte respeto. Bajo ningún concepto. Ni tú faltarlo de respeto a los demás. Ok, nadie tiene el derecho. Nadie. Ni de un lado ni del otro, como bien lo dices. Llega un momento donde evidentemente te envuelves en esa toxicidad, por así decirlo, ¿ok? Ya me gusta evitar la palabra tóxico, pero vamos, hay momentos en los que, como les dije, no soy especialista, estoy hablando desde mi experiencia, ¿ok? Pues esa es la palabra que se da, ¿no? Llega un momento en el que te envuelves en esa toxicidad y no te das cuenta. Incluso tu familia o tu grupo de amigos empiezan a ver cambios que hay en ti, ¿ok? Y es porque estás después como a la defensiva, ¿sabes? Y por eso también es importantísimo, señores, que busquen apoyo profesional. La terapia es sumamente importante. Yo particularmente, pues yo tengo
bastante tiempo sin medicación, gracias a Dios. Sin embargo, yo continúo en terapia. ¿Ok? Porque para mí es muy importante. Eso es como que darle el mantenimiento a esa parte de mi salud mental, así como cada cierto tiempo voy a la ginecóloga o me hago mis exámenes de la mamografía, así como voy al dermatólogo, así como me hago mis exámenes de sangre cada 6 meses o anualmente, según sea el caso. Lo mismo sucede con la terapia a nivel psicológica, a nivel psiquiátrico. De hecho, yo les voy a decir algo, yo siento que se debería normalizar eso porque es como un tabú. Mucha gente, como te lo comentaba anteriormente, es que tú, a ti, ¿cómo? Y psiquiatra, no sé qué. Sí, no me da pena. De hecho, me siento además muy orgullosa de toda mi evolución y de todo mi avance, de todo mi crecimiento y de todo mi aprendizaje. Si eso no me hubiera sucedido, háblate bien y háblate bonito, no existiera. No, y de verdad que si tú sientes de que necesitas ayuda psicológica, búscala, porque ¿qué es lo que ocurre? Que a veces decimos, ay, yo quizás necesite ayuda psicológica, y vamos dejando que nuestra emoción se agrave, sí. Y llega a un punto en que ya vamos hablando de otras cosas, como el suicidio, de cosas que son graves y que a veces, wow, o sea, ¿cómo salgo ahora de aquí? Si sabía desde el principio que necesitaba ayuda y no la busqué. Entonces, eso es algo que bueno que lo recalcas, sí, de pedir ayuda, de saber que necesitamos de estos expertos, que nuestra salud mental es súper importante. Y yo sé algo que quiero decirte, que eres muy valiente. Gracias. Eres muy valiente porque a veces nos vemos propensos a ser juzgados cuando decimos las cosas como son, cuando contamos las realidades, y a veces nos replanteamos y decimos, y a mí me ha pasado muchas veces, ¿será que cuento esto? ¿Será que es necesario que yo diga esto? ¿Será que yo muestre mi vulnerabilidad de persona? Y si hay algo que yo les voy a decir y no me voy a equivocar, es que vale totalmente la pena, porque solo así sabemos que hablamos de humanos entre humanos, o sea, sí, de humana a humana. Sí. Porque mira, no somos robots, no somos inteligencia artificial, somos personas. Claro. ¿Qué pasa? Si hay psicólogos que nos están escuchando y quieren donar su trabajo, por favor, pueden escribirme a @adecontigo, que es mi Instagram, ¿ok? Si tú que estás escuchando me requieres apoyo, por favor, puedes escribirme a @adecontigo, y si puedo apoyarte, pues lo haré. Estoy en Panamá, pero igual si estás en algún otro lado del mundo y puedo apoyarte, pues con mucho gusto. Porque yo también debo decir que gracias a Dios he recibido apoyo de gente maravillosa y extraordinaria, porque estas terapias y estos tratamientos son sumamente costosos. Los seguros normalmente no los cubren, ¿ok? Y parte de lo que yo deseo hacer a raíz de todo lo que sucedió es, si yo puedo apoyar a alguien y le puedo brindar ayuda o la orientación de a dónde debe ir o con quién, pues es lo menos que yo puedo hacer, porque gracias a Dios estoy viva. Gracias a Dios estoy viva para contarlo, porque sé que hay mucha gente que no. Porque yo más de una vez tampoco quise amanecer viva, ¿ok? Y tuve no solo a Dios sosteniéndome, sino a todas esas personas que Él envió para que aún me sigan acompañando en este camino llamado vida. La verdad que sí. Yo te agradezco mucho por tu tiempo, por haber estado con nosotros, por hablarnos desde lo más profundo de tu alma, por compartir esto que sé que no lo habías compartido antes. Te agradezco también el cariño que me tienes, porque yo sé que de verdad que es algo mutuo. Tú sabes que te quiero mucho, que eres muy especial para mí, y que vamos para adelante, y lo que estás haciendo, el ser conferencista, el alzar tu voz y el decir esto sucede, pero ¿sabes qué? No te quedes ahí, porque lo peor que podemos hacer es quedarnos en la frustración, en el abandono, en la soledad, en la tristeza. No te quedes ahí, como dice Ade, busca ayuda. No están solos, señores, por favor, estoy a un clic de distancia en @adecontigo. La verdad que con todo el amor del mundo, lo que yo pueda hacer
para sumar y para apoyar, yo lo voy a hacer. No estoy tan activa en redes, pero igual siempre veo si la gente me escribe o no. No estoy tan activa en redes porque estoy trabajando en nuevos proyectos, ¿ok? Que han surgido gracias a todo esto que sucedió, porque todo pasa por y para algo y siempre es para bien, gracias a Dios. Y de verdad, súper gracias por la invitación. Es la primera entrevista que doy en cámaras desde hace... He ido a la radio, pero es la primera vez que estoy en entrevista, creo que en estos 2 años. Y bueno, pues qué mejor que contigo, Marta, que haces de este grupo tan maravilloso una comunidad hermosa y que suma cosas positivas, la verdad. Y te agradezco por estar haciendo esto. Que créeme que va a hacer que mucha gente cambie su vida para bien. No solamente con mi podcast, sino he visto el podcast con las otras chicas y ha sido maravilloso. Así que me siento muy feliz y muy agradecida. Ay, qué bonito, qué bonito. Son cosas que motivan y que lo inspiran para seguir adelante, porque mucho trabajo tenemos, sí. No solo nosotras, sino que sí. Tú que estás al otro lado de la pantalla y dices, ay, pero ¿cómo yo voy a ayudar a las demás personas? Sí puedes hacerlo con tu testimonio de vida, con tus historias, sí. Contando cómo saliste de ese hoyo que generalmente nos encontramos todos en la vida. Y de verle el lado positivo a las cosas. Así gracias, Ade. Gracias, Marta, súper feliz. Gracias a ustedes por vernos, por escucharnos y nos vemos la próxima con otro episodio. Pero no te vayas. Te tienes que suscribir primero al canal para ser el primero en enterarte de cuando subimos video. Y síguenos también en nuestras redes porque nos encanta tener ese feedback y estar en contacto contigo. Te abrazamos desde donde te encuentres y nos vemos a la próxima acá en Sonder. Chao. Gracias.